si os parece, empezamos. Buenas tardes. Hemos vendido todas las entradas, el aforo está completo. Y gracias a todos por vuestra puntualidad, que en la tarde nos lo ponía fácil. Y bueno, bienvenidos al auditorio, a este magnífico auditorio que nos ha prestado amablemente pues, la empresa GMP en el centro de Madrid para presentar algo que creo que vamos a pasar un momento, me atrevería a decir, memorable todos. Sobre todo, bueno, porque el juntarnos en ocasiones de celebración, al final esto de presentar libros para mí es una fiesta, pues ¿sabes? Quiero que lo disfrutemos entre todos y además hay sorpresas también. Bueno, mi nombre es Marta Prieto, para los que no me conocéis, soy la editora de Alfredo, soy la promotora o la fundadora, en fin, la fundadora, y como es una empresa pequeña, en esas empresas pequeñas hacemos de todo, pues de Editorial Colima. Entonces, yo empecé hace 8 años con un proyecto pues, de emprendimiento. La verdad es que empecé después de hacer muchas cosas en mi vida profesional pues, más clásicas, tipo financieras, y estas cosas que hacemos, ¿sabes? Cuando somos jóvenes y no sabemos muy bien dónde está al final nuestro verdadero propósito vital. Pues empecé casi de casualidad, como os digo, y 8 años después persisto, insisto, y estoy absolutamente entusiasmada con un proyecto que empezó desde el inicio, eso sí, lo tenía claro lo que quería hacer, la línea de trabajo que era promover valores en la sociedad. La verdad es que todos los caminos que son buenos caminos, me estaba inspirando esta noche, estaba pensando, ¿qué les voy a contar? Pues me vino el camino de Santiago, casi como metáfora, digo, pues todos los caminos que son buenos caminos son caminos que son largos, son caminos que son muy bonitos, son caminos que tienen sus dificultades, por eso son buenos caminos. Son caminos que a veces son pedregosos, a veces son escarpados, hay subidas y hay bajadas, y eso es lo que hace que los caminos sean interesantes de recorrer. Pero realmente lo más maravilloso de los caminos son las personas que vas encontrando en ellos. Vas encontrando sorpresas y creo que hay que caminar con esa actitud. Entonces, en esta cruzada en la que algunos nos hemos embarcado, yo como editora y otros desde otros proyectos, pues nos vamos encontrando pues con gente afín, gente que comparte, digamos, sensibilidad, que comparte, bueno, pues ciertas reflexiones de lo que está pasando en la sociedad. Y en uno de esos recodos del camino, y concretamente recordábamos que fue casi hace exactamente un año, en una cena, algunos estáis en casa de un amigo común que venía tarde porque tenía otra cosa, pero ahora vendrá, que es Juan Mateo. Bueno, pues Alfredo y yo coincidimos, empezamos a hablar. Hablando se entiende la gente y aquí estamos. Alfredo en esa cena compartió conmigo, nos tocó al lado de la mesa, ¿verdad, Alfredo? Que está escribiendo unas reflexiones que quería publicar, que eran unas reflexiones al final que lleva toda la vida, digamos, pensando sobre estos temas. No eran unas reflexiones improvisadas ni mucho menos, sino que al final era pues algo que le brotaba de dentro, una inquietud vital, iba tomando forma, iba tomando una forma literaria. Y bueno, compartió conmigo estas reflexiones. La verdad es que yo me encontré con un material que, si los que conocéis a Alfredo, que seréis la mayoría, y los que no, os lo transmito, él es muy entusiasta y escribe igual que habla, que es lo que me gusta. Yo cuando leo a mis autores oigo su voz, nos pasa a veces, oís la voz, ¿no?, del que escribe. Entonces, o sea, ese entusiasmo, esa pasión contagiosa estaba en su escrito, en esas reflexiones maravillosas sobre algo tremendamente complejo y a la vez fascinante, que es quiénes somos como seres humanos, qué sociedad nos hemos construido, hacia dónde vamos, y todo esto pues hecho de una forma tremendamente, yo diría que sabia, porque destilaba unas píldoras de brillante sabiduría, experiencia. Se veía que el tema, o sea, él había pasado por ello. Como os digo, es un proyecto de muchos años, vamos cumpliendo años y ahora nos sirve. Y luego, tremendamente, creo que es brillante el ejercicio, es muy inteligente, pero no esa inteligencia fría, uno puede ser muy analítico, tener una gran mente para investigar, etcétera, sino él transmite lo que él es, su personalidad, es una persona tremendamente cercana, auténtica. Entonces el ejercicio me entusiasmó a mí también, me contagió, es como un virus que se transmite, y decidí pues acompañarle este tramo del camino. Y bueno, y un año después pues tenemos el gusto, ya os digo, del placer de estar aquí disfrutando de poder tener este libro, que queremos que vosotros también, bueno, pues disfrutéis, Para eso se hacen
bueno, pues se hace todo este esfuerzo, ¿no? Escribir un libro así no es nada. Ningún libro es fácil de escribir, pero ya veréis cuando lo leáis que aquí hay mucha potencia recogida. Como nos vamos encontrando en el camino, pues en todo este ejercicio Alfredo me presentó a dos amigos, que en fin, como la vida es pequeña o en fin, nos vamos encontrando todos. Yo no conocía, pero sí conocía, pero ahora nos hemos encontrado de otra manera pues muy interesante, y estas dos personas han colaborado, han hecho unas magníficas introducciones al libro y tenemos además el placer de que han venido hoy también, bueno, pues a arropar y a presentar el proyecto. Entonces tenemos con nosotros a Antonio Espinosa de los Monteros, él es cofundador y CEO de un proyecto maravilloso que, en fin, él representa, que es Aguara. Y luego tenemos con nosotros a Fernando Torrente, él es presidente de la Fundación Lo que de verdad importa. Entonces creo que, como os decía, cada uno desde distintas responsabilidades, distintos proyectos, bueno, pues convergemos en algo. Queremos contagiaros a todos, porque esto, en fin, Alfredo y yo que llevamos unas horas de conversación, además de todo el tema del trabajo del libro, lo queremos convertir casi en un movimiento, como dice él, una revolución pacífica, para que no parezca que somos excesivamente revolucionarios, pero sí una revolución pacífica, es decir, esa sensación de que todos podemos hacer algo, todos los que estamos podemos hacer algo para contribuir desde nuestra contribución personal, unipersonal, a crear una sociedad mejor, un mundo mejor. Gracias por estar aquí y le paso la palabra a Antonio Espinosa de los Monteros. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo estoy aquí porque un día me pidió Alfredo que escribiera el prólogo y bueno, yo en general me dedico a cosas que molan mucho, que están muy bien. Tengo una empresa social, tengo como el trabajo soñado, ¿no? Me dedico a lo que más me gusta del mundo y encima mi trabajo tiene un impacto social positivo. Soy un absoluto afortunado en la vida, pero en general soy muy crítico con la vida, conmigo mismo y con lo que veo a mi alrededor, ¿no? Y es una crítica que a veces, bueno, pues yo hablo con la gente que tengo cerca, amigos, gente de mi generación, gente del trabajo, y bueno, a veces, pues sí, esas conversaciones de arreglar el mundo, ¿no? Que yo suelo tener bastantes a la semana, aunque luego no arreglas nada, pero las tienes. Y muchas veces en estas conversaciones, luego yo me planteo, esto será una cosa nuestra de millennials, ¿no? Que somos gente inconformista, bastante caprichosa, bastante malcriada a veces nos dicen, ¿no? Y será una cosa solo nuestra y será una conversación un poco endogámica y de un sector, ¿no? O no, o quizás no, o quizás esta visión del mundo que no nos encaja del todo y este análisis que podemos hacer siempre desde la perspectiva muy subjetiva, ¿no? Y siempre condicionados por lo que somos, pero siendo críticos con lo que vemos y no estando conformes con todo lo que vemos a nuestro alrededor, quizá lo compartan otras personas en otros lugares del mundo, en otras generaciones, en otros momentos. Y con Alfredo pues he tenido la suerte de coincidir en distintos momentos, casi siempre a través de Margarita, de Foro de Foros, y se daba la situación de que, bueno, pues nos encontrábamos y nos poníamos a hablar, aunque fuera después de cualquier otra cosa, y casi sin tiempo, ¿no? En estos momentos que entras en una conversación que dices, me tengo que ir, tengo no sé qué después, o tengo que hablar con no sé quién antes de irme, pero estoy en esta conversación y tengo que seguir en esta conversación porque esta conversación es de las que hay que tener. Y bueno, con Alfredo, pues de repente, en momentos puntuales, hemos tenido esas conversaciones que además te dejan pensando y dirías, joder, me gustaría pasar, no sé, 3 o 4 horas, bebernos 2 o 3 botellas de vino y seguir con esto y ver si conseguimos arreglar algo de verdad. Y bueno, creo que lo bonito es que Alfredo pues ha pasado a la acción y ha escrito un libro que me parece que es algo bastante reseñable, ¿no? Dicen que hay que escribir un libro antes de morir. Yo una vez intenté escribir uno y lo que escribí está por ahí perdido porque me parece algo complicadísimo. Así que creo que hay que darle la enhorabuena a Alfredo por ser capaz de escribir un libro y sobre todo por lo que cuenta en ese libro y por la visión que tiene del mundo,
crítica pero constructiva. Al final yo creo en un activismo constructivo, creo que todos tenemos que ser muy activistas y muy críticos en el buen sentido con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, pero Alfredo ha conseguido plasmarlo de una forma para mí brillante y con la que me he sentido muy identificado. O sea, a veces no sabes poner palabras a los pensamientos que tienes, no sabes ordenarlos, no sabes estructurarlos, y creo que él ha hecho un análisis muy bueno y además ha propuesto cosas que son muy interesantes y que son muy revolucionarias en cierto sentido. Así que muchísimas gracias por la invitación, por permitirme escribir el prólogo, que ha sido algo como una experiencia increíble para mí, y nada, gracias a todos por venir. Yo, como soy el más serio, prefiero no dejarme guiar por mi memoria y tengo algunas notas que intentaré ser breve, pero voy a intentar describir la obra de Alfredo y también lo que ha supuesto para mí bueno, pues la lectura de su libro, ¿no? Tengo el honor de presentar este libro y tengo el honor y traigo a la memoria pues, de cuando conocí a Alfredo, que hace ya 25 años, cuando me incorporé a Melchor de las Heras, donde él trabajaba, y allí José Luis López Sánchez, que era jefe del despacho, podemos decir, decía una frase que a mí me hace mucha gracia y que viene muy al caso, y es que Alfredo, nunca yo he caído tan alto, ni vosotros tan bajo, al dejarme a mí presentar esta obra, ¿no? Alfredo, pues bueno, no voy a extenderme mucho. Alfredo, la obra que ha escrito, pues es un reflejo de su personalidad, es un reflejo de su carácter, es un reflejo de cómo afronta la vida y de cómo él ha vivido pues, tantas experiencias y tantas cosas, ¿no? Un rasgo que es muy característico de su personalidad y que lo refleja de una manera pues, muy clara en el libro es su autenticidad. Alfredo es, como dice una hija de un amigo nuestro, de Alfredo Lafita, Catalina, Alfredo es como parece. Alfredo es auténtico, Alfredo es un tío de una pieza, Alfredo es un tío que vive como siente y siente como vive. Y eso que es un reflejo de su personalidad y de su vitalidad, de su carácter, de su inconformismo, de su valentía, de unos rasgos que en definitiva pues, son muy importantes para enfrentarnos al mundo y a la vida, pues le ha hecho, yo creo que por lo que me contó él y por lo que he leído, pues reflejar en una obra lo que en definitiva es pues, lo que a todos nos mueve y nos llama muchas veces a hacer y que hay que tener el tiempo y la valentía para hacerlo, y es tratar de ver qué podemos cambiar en el mundo a través de, pues, bueno, pues de nuestra acción, pequeño que sea. Aquí hay grandes ejemplos, pues Antonio Espinosa Los Monteros, Álvaro Renfijo, reciente premio Princesa de Asturias, y tanta gente que en su entorno, en su pequeño mundo, haciendo cosas, las cosas que todos los días tenemos que hacer, pues permiten que entreguemos a los hijos que tenemos y a las generaciones venideras un mundo mejor. Alfredo, en esa reflexión y fruto pues, de esa manera de vivir, de sentir, de ese vitalismo que él tiene, de ese inconformismo, de su alma emprendedora, de su vitalismo, pues es amigo de sus amigos, amante de su patria, de su familia, pues me lo decía cuando me enseñó el libro, dice, es que yo he escrito pues, todos los días, cuando he ido llegando a casa, pues de lo que me gusta, de lo que no me gusta, iba haciendo notas en definitiva de las reflexiones desde la razón y muy importante también desde el corazón. O sea, el libro de Alfredo es un libro que está escrito pues con razón, con la cabeza tan buena y tan bien amueblada que le ha dado Dios y con una cuestión, vamos, con un elemento que es de grandísima importancia, que es el corazón que mueve, que anima, que hace que sintamos y que amemos y que creamos que lo que podemos conseguir a través de nuestra obra pues es algo que es perfectamente posible. Como he dicho, no me voy a extender mucho. Trata del libro de cuestiones muy de nuestro tiempo, una sociedad en mucho pues, que ha alcanzado unas cuotas de progreso material nunca vistas y que sin embargo pues, camina muy ayuna de sentido muchas veces, de referentes. Falta quizá pues, unos elementos, unos valores, unos principios o unos referentes que nos indiquen y que nos ayuden a guiarnos hacia lo que de verdad es importante. La fundación que yo tengo el honor de presidir y que en definitiva es el reflejo de una obra maravillosa de unas personas que hoy no pueden estar aquí, pero que tratan de difundir también valores en la sociedad a través de distintas acciones, pues lo que pretende en definitiva es poner encima de la mesa esos referentes, esas guías que nos puedan llevar a hacer este mundo mejor. Hay otra frase que me gusta mucho y que es que vivimos muchas veces pensando en qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, cuando en realidad quizá el pensamiento debería ser qué hijos vamos a dejar en nuestro mundo. A eso invita la obra de Alfredo, a ver en definitiva cómo podemos hacer para hacer este mundo mejor, hacer este mundo un mundo más vivible, más solidario, más justo, más guiado por criterios que nos den esa felicidad auténtica, esa felicidad que nace de vivir y de sentir con el corazón y con los que son los valores auténticos los que nos hacen ser mejores y ser personas. Y esos valores no hay mejor manera que vivirlos
con un ejemplo, con esos ejemplos pues maravilloso, Antonio, o el de Álvaro, el de tantas personas, y el de Alfredo con su obra, que yo agradezco y que creo que es un libro que merece la pena leer, pensar, meditar y vivirlo. Y nada más, con esto termino. No he leído nada, como habéis podido ver. Empezar yo, pero voy a empezar con el violonchelo este, aunque para que me eche una mano le voy a pedir a Pedro, que no sé dónde está, casi que eche una manita a él, y así nos deleita un poco con la música, ¿no? Que así tenéis por lo menos un poquito de arte, ¿no? Pedro, que yo le conozco hace bastante tiempo, ¿no? Y el otro día colaboramos en unas cosas juntos, en unos proyectos de trabajo, y al despedirme el otro día pues le dije, oye, bueno, te vendrás con el violonchelo, y me dice, ¿quieres que lo lleve? Y le digo, pues ¿por qué no? Pues venga, tráetelo, ¿no? Y entonces aquí está. Y Pedro se dedica, es fundador de una empresa que se llama Musical Thinkers y que se dedica a formación, a desarrollar la creatividad, a la transformación de compañías, en definitiva yo creo que también un poco a mejorar el mundo, ¿no? O poner su granito de arena en eso y nada más. Si quieres, Pedro, decir alguna cosa Bueno, lo primero, como ha dicho Alfredo, yo soy una improvisación, ¿no? Porque yo creo que hace 2 semanas ni se le pasaba por la cabeza, ¿no? Y justo hablando, y esto dice mucho, yo creo que de Alfredo y también creo que del libro, ¿no? Porque es un libro, como comentaba antes, Antonio, estoy yo con la cabeza, Antonio. Todavía no nos conocemos, yo creo que... Bueno, como comentaba Antonio, es un libro que habla de muchos temas, pero también está lleno de esperanza, ¿no? Y justamente pensando en esto, yo pensaba qué tipo de esperanza es, ¿no? Claro, qué tipo de esperanza se puede esperar en nuestra sociedad, ¿no? Con todo lo que hablamos y cuando vemos las noticias y demás, ¿no? ¿Qué tipo de esperanza se puede esperar? Y justamente creo que se puede esperar la esperanza inesperada, ¿no? Al hilo de esta cuestión y ojeando el final del libro, que no lo voy a desvelar, no voy a decir lo que pasa al final, pero sí que me venía una reflexión y que podría estar entre las muchas que hemos compartido últimamente, y es que el ser humano, ¿no? Las personas tenemos una necesidad de amar, estamos hechos para amar, lo que pasa es que no sabemos cómo, ¿no? Y claro, como no sabemos cómo, tenemos que mirar y buscar, y la respuesta yo creo que tiene que ver con el misterio, con lo profundo, ¿no? Que es justamente lo que uno no sabe, y ahí es donde entra la música. Para mí también el misterio, lo profundo, la música lo toca. También Alfredo, también hemos tenido ocasión de hablar mucho de cómo está configurada nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro cerebro. Ahí sabe mucho Alfredo también por su profesión, y hay un lugar profundo que nosotros no conocemos, ¿no? Dentro de nosotros, y que está unido al misterio, y la música está unida también a ese misterio. Yo desde aquello a lo que me dedico intento sacar de ahí aquello que puede ayudar a transformar, a cambiar, ¿no? Quizá no a cambiar las personas, porque las personas somos lo que somos, pero sí a transformar las actitudes, ¿no? Lo que sale de dentro. Y bueno, pues sin más, me gustaría, siguiendo la línea de la propuesta de Alfredo, seguir improvisando, porque creo que ese cambio y esa transformación tiene que ver con la escucha. Y a mí me gustaría escuchar este momento y tocar algo para vosotros. Algo que sea, que represente el inicio del libro, el mundo en el que estamos, y algo que represente también la conclusión o el camino que nos abre el libro, que es el mundo hacia el que queremos ir. Muchas gracias.
verdad es que quiero deciros a todos que estoy tremendamente emocionado, tremendamente ilusionado, impresionado, diría, de toda la gente que hay aquí, tan variopinta. La verdad es que no me imaginaba que iba a venir tanta gente, aunque muchos me habían dicho que sí, que vendríais, pero nunca pensaba que fuera verdad, ¿no? Y la verdad es que de verdad, no os lo podéis imaginar la emoción y alegría que siento, ¿no? La verdad es que además todo esto del libro, o sea, yo llevo, sin exageraros, muchos días sin dormir, especialmente hoy no he dormido nada, o sea, con un nervio espectacular, que ya a las 4:30 he decidido levantarme a ver documentales de leones para tratar de hacerlo más llevadero, ¿no? Y porque después de escribir todo esto, pues uno dice, bueno, ya lo yo cuento y esto, no sé, qué lío al final, ¿no? Es como parir y no sé. Bueno, el caso es que la verdad es que es una cosa que no me podía imaginar. Uno cuando empieza a escribir un libro, pues puede pensar, esto qué lío, gustará, no gustará. Bueno, pues eso se va superando, pero jamás pensaba en la importancia de este acto, ¿no? Y de preparar, y los prologuistas y todas estas cosas. Se me ha hecho como un mundo que realmente en el último mes no pensar en otra cosa prácticamente, ¿no? Bueno, quería antes de nada agradecer a Marta, que devolverle todas las flores que me ha echado, porque la verdad es que ella ha sido una maravilla. Fue efectivamente esa cena, coincidiendo allí, pero desde entonces ha sido todo un camino de rosas, fácil, ágil, encantadora, y la verdad es que una maravilla trabajar con ella, ¿no? Parecía que nos conocíamos de toda la vida y que hemos publicado ya 8 libros, ¿no? Que algún día ya llegará, ¿no? O sea, y por supuesto quiero también agradecer a Antonio, que como ha dicho él, pues nos encontramos de vez en cuando, pero siempre con mucha sintonía. Y le dije la última vez que le vi, le digo, oye, te tienes que venir a la presentación de mi libro, porque habló mucho del sentido y me pareció que conectaba mucho. Dijo, vete a la presentación, joder, que me alegraría muchísimo. Y unos días después pues le llamé y le dije, oye, no te vengas a la presentación, hazme un prólogo, por favor, ¿no? Y la verdad es que el hombre pues lo tuvo que hacer en muy poco tiempo, pero se lo trabajó muy bien, ¿no? Y Antonio, pues, digo Antonio, y a Fernando, pues Fernando es gran amigo desde hace mucho tiempo, pues también de alguna manera pues algo parecido, le atraqué y con gusto hice un prólogo que además es precioso porque tiene sus conexiones personales, vamos, por lo menos precioso para mí, ¿no? Y bueno, y por supuesto pues agradecer a Pedro, el violonchelista, que por lo menos nos ha dado un toque de arte, que no sé yo si vais a salir de aquí con mucho más que eso, porque yo veo que tenéis altas expectativas, no sé si será para tanto esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí que quería hacer una mínima mención a una persona que se llama Elena, que no está aquí hoy, pero que de alguna manera a mí me ha ayudado mucho en el libro, y no puede por un tema personal de un accidente que ha tenido, pero querría deciros que para mí ha sido muy importante en la historia de este libro, ¿no? Este libro yo empiezo a escribirle, creo que está muy bien dicho lo que ha explicado Marta, en el sentido de que este libro, aunque yo lo escribo relativamente rápido, son ideas que están en la cabeza, mucho, y que salen en discusiones, salen en pequeños escritos, y lo que hago es, en agosto del año pasado, en vacaciones, no el anterior, ya terminar con mi duda interior de si escribo un libro o no escribo un libro. Bueno, esto será una porquería, esto ¿para qué? Esto igual es ridículo. Y llevaba así tiempo hasta que dije, bueno, ya lo tengo que escribir, luego ya lo publicaré o no, pero hay que pasar página, yo tengo que pensar en otra cosa, si no hago el libro tendré que hacer otra cosa. Entonces decidí que escribirlo, y la verdad es que me recreé muchísimo. Pensaba que me iba a costar muchísimo por aquello de estructurarlo, de uno empieza y lo que ve son todas las páginas antes de escribirlo, digo, pues esto no va a terminar nunca, ¿no? Pero realmente la verdad es que se me hizo muy gustoso, porque aprendí a lo que es ir poquito a poco, capítulo por capítulo, y disfrutando cada renglón más o menos, ¿no? Luego le masajeé muchísimo, y después del otoño, que lo terminé en 3 meses o así, pues le empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta abril, ¿no? Pero antes de eso, yo creo que me gustaría hacer una pequeña mención a cuando yo empecé a escribir, que fue en el año 2004, justo antes de los atentados de los trenes aquí, por eso me acuerdo muy bien, ¿no? Y lo digo solo porque la verdad es que sentí una enorme vergüenza cuando me sentaba a escribir mi diario, que no lo iba a ver nadie, que todavía nunca lo ha visto nadie, ¿no? Pero me daba vergüenza, era yo quién soy aquí para escribir esto, ¿no? No sé, uno no se atreve ni si no es un escritor de talla, ¿no? Y la verdad es que esto lo cuento porque para mí una de las cosas más impresionantes de este libro, vamos, de toda esta trayectoria, es la libertad que yo he ido ganando de ser como soy, de pensar lo que pienso, de decir lo que pienso, intentando no atacar, no cuestionar nada, pero de alguna manera
sentirme libre de ser como soy. Y el último tramo, desde luego este libro, bueno, pues la verdad es que ha sido multiplicado por 10. Tan es así que un día Marta me preocupó, dice, oye, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Y digo, pues tampoco lo veo para tanto, ¿no? Es un libro muy valiente, es un libro... Bueno, luego lo he pensado, pues debe ser valiente, pero es decir, más o menos esto que dice Fernando es un poco con lo que yo soy, ¿no? O sea, tampoco es nada raro. Bueno, pues de hecho el libro al principio tiene una pequeña historia del libro y cuento cómo al principio de empezar a escribirlo decía, joder, ¿cómo me voy a atrever a escribir, a publicar esto? Y después de terminarlo lo cambié un poco diciendo, bueno, pero ¿cómo no me voy a atrever? Solo faltaba, ¿no? Como si fuera un pintor aficionado y no pudiera pintar porque no soy Picasso, ¿no? Bueno, yo pinto, cuento lo que puedo, lo mejor que sé y luego ya gusta o no, ¿no? Esa es la libertad que os digo que para mí ha sido maravilloso, que uno se atreve a decir lo que piensa y con respeto y a bueno, pues a crecer en ese sentido. Además, para mí, escribir es una fuente de aprendizaje probablemente como pocas, ¿no? De estructurar la cabeza, de sacar nuevas ideas, de hablar con uno mismo y tal, ¿no? Bien, ¿por qué escribo el libro? Pues lo escribo porque la verdad es que uno necesita sacar, cree que tiene unas ideas maravillosas y que da mucha pena que se puedan perder un día, y parece que necesitamos ponerlas en algún sitio, ¿no? Y cuando ya están en un papel, pues ya uno se queda tranquilo, ¿no? Y efectivamente, no sé si es una búsqueda de trascendencia o algo así, o sobrevaloración de las ideas que uno tiene, pero ya cuando las ve en un sitio, digo, bueno, ya si me pasa algo, no se pierde, ¿no? Esto, ¿no? Pero creedme que es así, o sea, yo ahora cuando he visto el libro, que no ha sido hasta hace 2 días, físicamente digo, joder, me quedo tranquilo, bueno, esto ya ha salido, ¿no? Estas cosas a unos y a otros, pues a veces las discutía, joder, es que bueno, claro, claro, una conversación normal no te aguantan tanto, ¿no? Entonces, el libro, pues que no quiera leerlo, lo tiene entero con toda la reflexión de antecedentes y todo esto, ¿no? Bueno, el libro, ¿qué propósito tiene el libro? Pues el libro tiene como propósito, vamos, lo que es publicarlo, pues básicamente, como ha dicho, bueno, más o menos se ha dicho ya, pues tratar de ayudar a comprender cómo es el ser humano y cómo es el ser humano en sociedad y por tanto qué nos pasa en esta sociedad, intentar comprender algo más, todos estos absurdos, los sinsentidos, las locuras en las que estamos metidos en muchos aspectos de la vida y bueno, y ese es un poco el objetivo. Sabiendo que probablemente tampoco va a arreglar el mundo ni va a dar todas las claves, pero sí que es una llamada y ese propósito segundo ligado al primero es de verdad intentar despertar una conversación social sobre una necesidad de hablar mucho más de esto, ¿no? Hablamos muchísimo de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica, pero nadie habla de la sostenibilidad emocional y realmente creo que este mundo tiene unos problemas de sentido de los aspectos más humanos que es preocupante, ¿no? Que no se atajen, que no se cuiden, que no haya conversación. Y bueno, este es uno de el principal propósito, ¿no? Y como decía Marta, pues ojalá se inicie aquí una conversación y no quede en un libro, sino que genere un cierto movimiento, como ya los hay, porque Aguara, la Fundación, en fin, hay mucha gente que está ya en estas cosas y pues que sea una semilla más, ¿no? ¿Cómo es este libro? ¿Cómo es? Pues lo primero que yo diría que es una absoluta verdad, y esto hay que explicarlo, porque yo que soy tan escéptico, pues parece mentira para los que me conocen, pero digo que es una verdad porque es mi verdad de verdad, es lo que yo pienso y lo que yo siento, y por tanto creo que es un magnífico autorretrato en ese sentido, ¿no? O sea, el que lo lea ahora todavía me va a conocer mejor, aunque como dice Fernando, yo soy bastante lo que parezco, pero yo creo que leyéndome todavía se va uno a enterar mejor lo que soy, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, este libro claramente es un poco bastante una provocación, un atrevimiento, un desafío, ¿no? Si se quiere. Yo no diría tanto como una osadía, pero podría casi serlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera zarandea muchas de los paradigmas, de las cosas que damos por establecidas en nuestra sociedad. Es bastante crítico con muchas prácticas, vamos a decir, por supuesto políticas, que en eso vamos a estar casi todos de acuerdo, pero también con muchas prácticas empresariales, con muchas, bueno, y con cosas incluso nuestras, con muchos egoísmos personales, pero el libro está escrito siempre con un tono no tanto de culpar y de buscar personas, ensañarse con nadie, sino más bien de describir qué es lo que pasa para que en determinados contextos se den los fenómenos que se dan, ¿no? Es decir, ¿por qué los políticos son, perdonadme, tan impresentables, ¿no? Con respeto, pero quiero decirlo, supongo, no sé si aquí habrá alguno y a lo mejor hay, pero bueno, con todo cariño está dicho. Y todos entendemos lo que esto quiere decir, ¿no? Y el problema no es tanto que ellos sean políticos, es que en ese mundo político
o uno es de alguna manera un poco así, o sencillamente no está. Y yo en el libro digo que más vale que haya alguno que le llamemos alguna vez impresentable, pero que sea menos que los demás, porque es que si no, vamos a estar gobernados por los super impresentables, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay políticos que no todos son así y que realmente las reglas del juego de esa jungla es así, y algo parecido pasa en el mundo empresarial con la competencia, ¿no? O sea, el libro de hecho muy expresamente habla de que es mi opinión, de que la calidad moral tanto de los políticos como de los empresarios, a pesar de que son ambos muy criticados muchas veces, pues no es mejor que la nuestra, ¿no? Perdón, no es peor que la del ciudadano normal, vamos a decir, por lo menos que la mía. Y bueno, ese es un poco el segundo tema del libro. Y el tercer tema, yo diría que es un poco una ilusión andante, una utopía, podríamos decir, con lo cual os lo podéis ahorrar todos la crítica de que es utópico, porque ya lo dice el libro, ¿no? Lo que pasa es que es una utopía que yo diría que es la utopía más realista y mejor en la que se puede caminar hoy día, ¿no? Porque yo creo que el mundo en determinados aspectos, como no corrija su dirección, va hacia un precipicio, claramente, en algunos aspectos de nuestra dinámica, ¿no? Y por tanto, yo casi prefiero ir hacia una utopía, sabiendo que no se llega nunca, pero bueno, que es un cierto buenismo, mucho de la amabilidad, el amor, el cariño, la compasión. Bueno, sí, sabemos que solo eso no arregla el mundo, o que algo hará falta más de alguna cosa que no solo sea eso, pero lo que sí que creo es que como sigamos así, en algún tema vamos a caer por un precipicio, y entonces creo que es mejor caminar hacia un sitio donde hay línea de trabajo buena, ¿no? Bien, pues el libro básicamente ¿de qué va? Pues el libro, como más o menos ya venís viendo, pues es un libro que va de explicar, hacer un cierto diagnóstico de qué nos pasa en la sociedad. Tampoco el libro dice grandes cosas que no hayáis oído ya. Yo creo que prácticamente cada cosa que se dice, cada apartado, pues quizá para mí lo más atractivo es que seguramente toca con las personas normales, porque son cosas, bueno, claro, todo es muy natural, muy sencillito, y quizá el valor que, bueno, por lo menos así lo veo yo, el valor que tiene es un poco la estructuración de las ideas, del conocimiento, la clasificación y la intersección de unas cosas con otras, que permite ver una visión más o menos global de determinados fenómenos que pueden dar explicación a el todo de las cosas que nos pasan, ¿no? Y en ese sentido parto de decir que la sociedad actual es, yo probablemente no, yo tengo claro para mí, es la mejor sociedad de todos los tiempos, ¿no? Porque aunque somos críticos, hombre, hay que criticar, como decía Fernando, desde una realidad de ver que tenemos una sociedad que nunca ha habido tan pocos muertes violentas en el mundo, y estos son datos, no es opinable, son datos, la longevidad de vida, la sanidad, la escolarización. El libro se centra, perdonar, en las sociedades modernas, ricas, sin despreciar los otros problemas que hay, pero este libro está centrado en las sociedades modernas ricas, como puede ser España, Europa, en fin, etcétera, a pesar de que tiene su sesgo lógicamente español, ¿no? Pero un poco como os decía, y se me ha ido el salto al cielo, os estaba diciendo, no pasa nada porque tengo aquí estas notas que son para esto, claro. Era la mejor sociedad de todos los tiempos, ¿no? Hay otras sociedades seguramente hace tiempo que las vemos con mucho romanticismo, mira qué bonito, qué tal, qué cosas, qué códigos de honor, pero bueno, habría que ver todo lo que tienen asociadas esas sociedades para ver que en su conjunto probablemente no son tan... Esto es... No son tan... al revés, así. No son tan maravillosas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que yo creo que es una sociedad que estamos sin rumbo, estamos alocados, ¿no? Todo parece que es más rápido, más coches, más teléfonos, más megas, más píxeles, más todo, joder, no sé, es que ya no hay más wifi, es una locura, y más aplicaciones, más viajes y más lejos, ¿no? Yo no sé dónde van a ir nuestros hijos cuando, vamos, no los hijos, los míos, cuando tengan que celebrar la boda de plata. O sea, es un problema. Y esto creo que tiene que ver con algo que tú decías en la última vez que nos vimos sobre el sentido, sobre la ilusión, ¿no? Y esto nos reímos, pero es verdad, ¿eh? O sea, yo creo que una vida sin trayectoria futura, sin ilusión, bueno, es un elemento de dificultad. Las despedidas de soltero, yo ahora lo que veo, se tienen que hacer 4 despedidas de soltero, y ahora se van a Londres. Bueno, es una cosa, es una especie de abundancia, todo con una base de postureo espectacular, de vivir mucho más para contarlo, para que en Facebook no sé qué, para qué tal,
Y bueno, no es que esté mal, pero joder, es un poco, a mí por lo menos me plantea la duda de si esa dirección es la adecuada, ¿no? Porque realmente yo me planteo si eso de viajar más, cambiar de coche más rápido, más teléfonos cada 6 meses en vez de cada 2 años y después cada 3, si eso a mí me produce algo de bienestar. Y yo particularmente, a mí no me produce bienestar. O sea, yo para tener bienestar necesito una velocidad de inclusión de las novedades en mi vida que sea amable. Y yo estas, para mí no son amables, ¿eh? O sea, pero lo mismo digo de mi coche. Mi coche de hoy es fantástico, pero es fantástico comparado con el de hace 30 años, que era igualmente fantástico. Con la diferencia de que yo hace 30 años me iba a Cádiz en verano con 35 grados con las ventanillas abiertas y podía ir. Y ahora ni se me ocurriría, no podríamos ir. O sea, pero probablemente disfrutaba más antes mi coche que el de ahora, que es mucho mejor. Y este coche es una auténtica porquería comparado con el de hace 30 años. Y esto lo digo porque realmente estamos obsesionados con que lo siguiente es mejor y parecemos niños pequeños, con que el siguiente regalo me va a hacer feliz. Y el problema además es que como son tantos, el siguiente regalo nos hace feliz 3 minutos. Y estamos con la ansiedad del siguiente. Porque uno de los problemas de esta sociedad es que realmente es una sociedad secuestrada por sí misma, secuestrada por la maquinaria de producción de riqueza, que es enorme, pero que necesita que vayamos todos consumiendo, porque si no esto se cae. Y si se cae, cuidado, yo no soy un insensato en el sentido que pide cosas absurdas, no, esto que no se nos caiga, o sea, que esto si lo paramos un poquito, que sea poquito a poco, porque si no se nos cae de verdad y tenemos un lío muy gordo, ¿no? Económicamente, porque la realidad es que la actividad humana la sostienen las empresas y la sostiene este consumo, ¿no? Pero yo, al menos para mí, y con mucha gente que hablo, creo que vamos muy con la lengua afuera en muchos temas y probablemente sin sentido, ¿no? Creo que es una sociedad donde lo que se mide son los teléfonos per cápita, las conexiones a internet, la longevidad, no sé cuánto, tal, pero no hablamos nunca de la experiencia de disfrute o de sufrimiento con las cosas, ¿no? Y creo que es una sociedad donde necesariamente hay que hablar de la experiencia, que a mí es lo único que me importa. O sea, a mí me da igual que mi coche sea muy malo comparado con el de dentro de 50 años, si yo lo que veo es el de hoy y me monto en el mío. Y lo tengo que comparar con el de al lado y con el que tenía antes de ayer. Y eso es lo realmente importante. Pero está olvidado, esto parece una simpleza, pero estamos demasiado olvidados de esto, ¿no? Bien, yo creo que además esta sociedad tiene un problema de una excesiva sobrefinanciarización, no sé si se dice la palabra, en el sentido de que hemos convertido el dinero en el objetivo en lugar de una herramienta que ha sido utilísima, y las finanzas pues algo parecido. Este mundo está conducido por la mirada financiera. En alguna medida hacen bien los financieros y las grandes instituciones en contener un poquito las cosas, porque si no, bueno, realmente el dinero funciona absolutamente como una droga, exactamente igual. Inyectan liquidez, ¡guau!, nos ponemos todos como motos y la frenan y parece que tenemos todos el mono con mucha crisis, ¿no? Es realmente, hay un paralelismo, yo creo, bastante grande, ¿no? Pero este fenómeno del dinero y sobre todo de la mirada financiera, yo lo que creo es que nos está privando de mirar la vida de otra manera, ¿no? Y entonces, a veces, yo hay una cosa que lo he comentado con alguno de vosotros y que me resulta tremendamente absurdo, ¿no? Estamos en un panel, en un foro de análisis de estas cosas empresariales, de think tanks y tal, el que uno asiste, y a lo mejor en un panel se está hablando de las pensiones, y el enorme drama, el enorme problema es que quién va a pagar nuestras pensiones, las de nosotros, cuando seamos más mayores, que no va a haber gente para cotizar y que no va a haber tíos para trabajar, pero una hora después en el panel de al lado de lo que hablan es de... Esto es así, ¿no? Al revés. Sí, sí. Esto es lo único que quizá tenga que mejorar este edificio. Pero bueno, lo demás está... Esto... ¿Eh? Una hora después. Ah, sí, una hora después. Una hora después, en el panel de al lado, o en el panel de al lado en simultáneo, lo que se está diciendo es que menuda desgracia, que los robots nos van a quitar todo el empleo y que dentro de 20 años no va a haber empleo y todos en el paro, ¿no? Entonces son dos cosas que probablemente son verdad, tal y como se miran, pero tienen una mirada tremendamente simplista, sin perspectiva, ¿no? Porque no casan, ¿no? Oye, o hay paro, pues tantos en el paro, o no hay tíos para trabajar. Es que todo a la vez es un poco incompatible, ¿no? Y además, yo creo que estamos en la deuda, ¿no? Nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, porque hay una deuda que es insostenible. Nuestros hijos no van a vivir peor que nosotros, vamos, eso me atrevo, y esto es uno de los desafíos
materialmente no van a vivir peor que nosotros, diga lo que diga quien lo diga. O sea, porque que no, pero es que además no se atreve a decirle a nadie con sentido común financiero. Y cada vez que hablo más con los financieros, pues la verdad es que reconocen que no tienen ni noción con los paradigmas financieros tradicionales de interpretar el mundo y de ver qué es lo que va a pasar. Y además no hay más que ver, que para el pasado lo interpretan bien, pero el futuro difícilmente, ¿no? Porque sencillamente no funciona, ¿no? Las finanzas ya no funcionan para explicar el mundo y sin embargo nos limitan mucho, ¿no? A mí me gustaría en esto haceros una reflexión. La capacidad hoy de producir bienes y servicios disfrutables depende de tres cosas, o de tres más una. La primera es del conocimiento que tenemos en la sociedad, que es muchísimo y además está muy organizado, con su curva de aprendizaje ya, todo está organizadito y tal. Lo segundo es los activos, las carreteras, la materia prima, todo lo que participa de esa cadena productiva, ¿no? Y carreteras, camiones, de todo, ¿no? Y lo tercero son algunas personas que tienen que participar en esa cadena de producción, ¿no? Y el problema es que cada vez más, como decía el de Google, el señor de Google, el fundador, dijo hace muchos años, hace ya bastantes, que probablemente este mundo, si solo trabajara el 10% de la población, sería bastante más rico, ¿no? Por tanto, si en esa cadena de producción solo trabajaran con mucha automatización el 10% de la población, probablemente el mundo sería mucho más rico. Lo único que pasa es que al 90% que no trabaja habría que mandarle el sueldo a su casa y ya está. Y claro, esto no funciona. O sea, esto funciona financieramente, pero no funciona humanamente. Es un mundo deshumanizado. Vivimos un mundo donde realmente es un mundo de una abundancia increíble, que lo que pasa es que estamos peleando por ver quién deja de producir porque es menos competitivo. Es una especie de sinsentido, que yo no tengo solución, ¿eh? En el libro se esbozan algunas líneas de reflexión, pero no hay tampoco solución, porque evidentemente el dinero es un sistema de motivación, de medición, de reconocimiento, de acumulación de una hucha de seguridad humana, no es económica exactamente. Entonces, todo eso habría que encontrar algo de sustitutivo, ¿no? Pero realmente sí que creo que es uno de los problemas grandes en los que vivimos. Porque además todo lo que financieramente tiene sentido, todo se dice que sí, a costa de cualquier valor, a costa de cualquier cosa. Puede ser vender barcos a Sudáfrica o a Arabia o lo que sea, que no me meto con esa decisión en concreto, ¿no? Pero es decir, que todo por el empleo, por tal, lo cual es lógico, pero claro, luego nos quejamos de que los valores no los respetamos, ¿no? Y donde básicamente lo que más funciona es la agitación, la confrontación, el construir enemigos, el conflicto vende mucho más que la paz, y bueno, y además hemos conseguido de verdad que eso de la posverdad se vaya haciendo una práctica relativamente común. Entonces realmente hoy es francamente difícil saber lo que es verdad y lo que no es verdad. Me refiero ya a verdad no valorada, sino en términos de hechos. ¿Este hecho es cierto o no es cierto, no? Porque es que la gente miente o mentimos todos, ya no sé quién, o sea, que es increíble, ¿no? Y ya no se sabe, ¿no? Y creo que hasta cierto punto es bastante importante aprender esto y asumirlo, ¿no? Porque se comunica hoy con titulares, con eslóganes, con emociones, y esto es una realidad, ¿no? Hoy yo además me atrevo a decir, y en el libro lo dice, que la libertad de expresión no existe. En muchos aspectos no se puede hablar. En las cosas que son políticamente incorrectas no se puede hablar. Yo el otro día en un foro, que aquí está Margarita y alguno más quizá también, hablando de algún tema, no lo voy ni a decir, por si acaso ya salta aquí alguien también, ¿no? Pero en uno de estos temas de los que no se puede hablar, yo pregunté, un poco provocando lógicamente, si se podía discrepar. Bueno, 5 se echaron encima directamente, ¿no? Casi me echaban de la sala. En fin. Entonces, y esto todos sabemos que hay temas donde no se puede opinar nada más que lo que hay que opinar. Nada más. Y esto a mí me parece un problema gravísimo, ¿no? Bueno, y con todo esto, la verdad es que vamos a una sociedad en la que cada vez más vale todo. Vale todo. Cada uno sale en televisión y se dedica a irritar al otro haciendo barbaridades, y el otro va y entra al trapo, además, en lugar de darse cuenta, pero si no quiere nada más que tú entres al trapo. Pero es un caos tremendo, y realmente, bueno, pero funciona, porque claro, como han construido un enemigo y el otro le hace caso, pues ya fíjate qué cabrón el otro, bueno, y ya estamos divididos a 50-50, ¿no? Como casi todo en la vida, que hoy Brexit, por ejemplo, pues acaba casi todo en 50-50 cuando tú haces una votación de sí o no, ¿no? Porque la gente más o menos tiende a
agruparse, y la verdad, la sensatez, todo eso, el sentido común, yo creo que ya está absolutamente erradicado de la sociedad, ¿no? Y es una de las conclusiones. Yo creo que hay una calidad emocional, calidad democrática pésima en este momento, pésima, porque sí se vota, pero no se sabe ni por qué, todo con un calor, una cosa, con rechazos, odios, en fin, tremendo. Y yo creo que nuestro contrato social claramente está muerto. Un contrato social que ha venido gestándose a lo largo de cientos de años, o miles, o los que sean, para establecer unas normas de convivencia, unas pautas, unos códigos, unas referencias, un saber estar. Pues ya hoy no se sabe lo que es saber estar. Aquí quizá porque somos un poquito clásicos y tal, y más o menos entendemos, pero realmente ya uno no sabe muchas veces lo que está bien, lo que no está bien, y la verdad es que las referencias y los códigos en ese sentido son fundamentales, ¿no? Entonces, pues vivimos en un mundo para mí que vale todo, ¿no? Vale todo. Y bueno, a mí, como os decía antes, veo que es una sociedad que, entrando un poco en plantearnos si... Yo me planteo, ¿no? ¿Hay soluciones a esto o no hay soluciones? Pues la verdad es que yo verlas no las acabo de ver del todo, ¿no? Lo que pasa es que sí que ya uno ha llegado al punto de haber contado toda esta cosa y de, bueno, algo habrá que decir, joder. Entonces empieza uno timorato y se embala, ¿no? Y entonces se embala y va clasificando, y creo que es un ejercicio relativamente interesante, ¿no? De las cosas que yo creo que hay que hacer, que pasan desde luego por conocernos mucho más, aprender a conservar lo bueno, ¿no? Porque hay muchas cosas malas, pero hay muchas muy buenas, como los principios y los valores en general, todos. A lo mejor algún principio hay que cambiarlo, porque con los años pues ha quedado, no funciona, ¿no? Pero creo que es fundamental, ¿no? Tenemos, por tanto, que fomentar el autoconocimiento, el conocimiento antropológico de la sociedad, de las personas, ¿no? Tenemos que cambiar y encontrar unas nuevas referencias de éxito. Eso del dinero que hablamos hay que rebajarlo. En el libro yo doy algunas pistas, algunos indicios de por dónde se podría ir. No sé si son acertados o no, pero bueno, por lo menos pretenden despertar una conversación social, ¿no? Y luego, desde luego, creo que hay que recuperar el sentido común. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Hay que ser muy activista. Yo hablo en el libro del activismo de la gente común, ¿no? Porque siempre los activistas son las minorías, y cualquier día los que dicen algo del bable, dentro de 10 años tenemos un pollo en Asturias con que el bable... Esto es así, ¿eh? O sea, suena un poco de broma, pero no es tan broma. Y fíjate que el libro dice esto, y hace 10 días estaban con el euskera en Logroño, ¿no? Pero y es que esto empieza la gente a rascar, como alguien se pone y tal, mira, esto les irrita, ¿no? Y entonces, venga, como les irrita, más bable, ¿no? Y funcionamos mucho así, lamentablemente, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que devolver el sentido común, y hay que traer a la sociedad muchísimo más la espiritualidad, ¿no? O sea, la espiritualidad creo que está relativamente denostada, parece casi criticada en este país especialmente, ¿no? Donde parece además como la religión católica predominante se asocia a determinadas clases, historias y tal, pues parece que cuando es que yo creo que la religión, y no digo la religión católica ni ninguna religión, pero cada uno por su cauce, por su vía, necesita trabajar la espiritualidad. Y mucho más en una sociedad rica en la que el ser humano tiene demasiada energía y no la tiene que gastar en buscar comida. Porque una de las claves, yo creo, de este libro, que explica un poquito mucho de lo que pasa, es que no nos damos cuenta, pero el ser humano, como casi todos los animales, ha estado miles y miles de años, levantándose con la preocupación de qué es lo que va a comer. Y hoy en Madrid nadie tiene, que tenga dos dedos de frente, preocupación de qué es lo que va a comer. O sea, y me diréis, sí, oye, no, cuidado, que aquí la comida no la regalan. No, la comida sí la regalan. Otra cosa es que a nadie nos apetezca ir a un albergue a que nos den un plato de lentejas mucho mejor del que comía mi madre cuando era pequeña, ¿no? O sea, mucho mejor. Y además, seguramente le darán un techo, y además le van a dar una chupa, que es la que habéis desechado vosotros, extraordinaria. Otra cosa es que eso, hombre, eso no mola, y eso no es digno. Pero son otros los problemas, no son de supervivencia biológica, sino de supervivencia social. Y esto nos lleva a una complejidad del ser humano que todavía no la entendemos. Hace falta investigar mucho más en esa tecnología social, estas conversaciones. Yo no lo sé, en el libro planteo muchas dudas, muchos interrogantes, pero es que yo nunca he oído hablar nada de esto, nunca. Y no digo, algún libro he leído de alguien que es insoportable. Además, por cierto, libros de estos, claro, tenían que hacer algún libro que pudiera ser un poco más legible, ¿no? A uno que le dan un Nobel y tal.
claro, no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de algo que sea un poco más popular, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es un poco el resumen, ¿no? Pero si yo tuviera que, en ese reto de cambio de paradigmas que el libro plantea, yo resumiría en dos áreas. Lo primero, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el ser humano está programado instintivamente y por tanto con un cierto egoísmo, ¿no? Porque yo creo que todos tendemos a pensar que lo bueno es bueno universalmente, sin ser muy conscientes de que lo que pasa es que a nosotros eso nos gusta y a nosotros nos viene bien, ¿no? Pero y asimilamos lo bueno con lo que nos conviene, ¿no? Esto es un primer defecto, porque parece que no somos muy capaces de aceptar nuestra dosis de egoísmo, joder, que es natural y que nadie tiene la culpa. Tampoco hay que avergonzarse tanto porque estamos así programados, ¿no? Y cuando uno entiende eso, pues probablemente entiende bastante más las perspectivas de los demás, ¿no? Porque yo creo que vivimos un mundo donde necesitamos empezar a comprender un poco más a los demás. Yo creo que tenemos que parar un poquito esa maquinaria del reproche, de la confrontación, de culpabilizar, de buscar el error, de derrocar. No digo que haya que aparcarla del todo, pero bastante sí, y tenemos que engrasar la maquinaria del perdón, del olvido, de comprender, de acoplar, porque es que además si no hacemos esto, va a llegar un momento, y es de broma, pero no tanto, ¿no? Que vamos a estar cuestionando cuando los Homo sapiens llegaron a Europa y que lo hicieron como unos cabrones y que nos colonizaron injustamente. El otro día oía ya una cosa parecida de Colón en América, de hace 500 años, coño. O sea, es que ya está bien, joder. Y esto con Franco yo ya ni lo cuento, porque yo que soy bastante neutralito, de ni un lado ni del otro, ni nada. Llega un momento ya, y otra vez aquí con Franco todos los días, pero esto es de lo que vivimos, como no aprendamos a entendernos y a mirar un poquito hacia adelante. De verdad, no a buscar por qué yo tengo razón y el otro no. Porque mientras vayamos así, y os lo digo que yo me dedico, como sabéis casi todos, a la gestión de conflictos y a provocar un poquito de entendimiento donde hay discordias, bueno, desde luego cuando se pretende hacer eso, pretendiendo demostrar de uno a otro que tiene razón, no hay nada más negativo porque son todo pasos atrás. O sea, la única manera es cambiar un poco la conversación, pero vamos, jamás se va a convencer a alguien al contrario de que tiene razón y nunca te la va a dar, ¿no? Cuando hay esa emocionalidad. Y el segundo tema, yo creo, ese segundo remover para tratar de comprender mejor lo que nos pasa, tiene que ver con que hay que hacer un cambio total de marco mental. Seguimos pensando, y no sabemos pensar de otra manera, que el mundo es un mundo de escasez, ¿no? Y es un mundo de escasez y que por tanto pues hay que aquilatar, hay que ahorrar, y todo eso es un error, pero garrafal en estos tiempos. Eso lo ha sido hasta antes de ayer, pero hoy es un mundo de abundancia. O sea, hoy es todo lo contrario. El problema es que hay demasiadas fábricas para producir, demasiado todo para producir, y el problema es que no sabemos gestionar la abundancia. Y seguimos viviendo con criterios, mentalidades de gestionar la escasez, ¿no? Y esto, como os digo, o sea, creo que es por eso cuando a mí la deuda, en el ejemplo que os ponía antes, de trabajar ese 10%, que no sé si será un 10, un 27 o un 53, pero indudablemente es evidente que no hay sitio para trabajar todos con los criterios y la mentalidad de productividad, eficiencia, costes. Bueno, joder, es que esto sí, vale, pero entonces usted se va a la calle, se va a su casa, está muy bien, si es lo que queremos, bien, pero eso no es sostenible, ¿no? Entonces, creo que hay que aprender, de verdad, creo que hay que aprender a ver de qué otra manera se reparte, bueno, pues funcionan, hay que mantener, por supuesto, unos niveles de exigencia, no se puede todo gratis, todo con pasión. Yo hablo mucho de la compasión, de la amabilidad, hablo de que hay que ir de un crecimiento del PIB a un movimiento amable. Yo, por ejemplo, cuando la gente habla de, no, es que ese tío, qué bestia, qué poco austero, se ha gastado 3.000 euros en no sé qué lujo. Bueno, pues yo particularmente creo que no hay nada mejor para contribuir a un movimiento amable que un señor que sea muy rico se gaste 3.000 o 50.000 euros en un bolso. Pues es maravilloso, 50.000 euros que tiene él los va repartiendo a los demás. Yo creo que hay que cambiar esas mentalidades, porque lo que nos hace falta es que el que sea rico mueva el dinero de una manera amable y por supuesto que no nos ahoguemos los unos a los otros ni en el trabajo, ni con esas prácticas comerciales que nos meten el producto 30 días gratis y luego cuando llegas a ver la película, no, esta tiene que suscribirse. Joder, todos los días, yo ya no consigo ver una película en casa, es un poco, pero es que esto nos pasa todos los días con todo. Es que, digo, esto es, por eso digo que está muy bien, todo funciona muy bien, pero yo creo que nos falta un poquito de amabilidad en el mundo, en el sistema, nos falta humanizarlo y nos falta lo más importante, que es
tratar de conseguir una sociedad en la que el ser humano y la sociedad en sí mismo tengan mucho más sentido. Creo que el día que consigamos acoplar a todos o casi todas las personas en un hueco que será el que a cada uno le corresponda. Unos han nacido para cuidar, otros para entretener, otros para diseñar, otros para pensar, para lo que sea. Bueno, el día que estemos acoplados seguramente será una vida mucho más amable para cada uno y para los que le rodean, ¿no? Porque cuando uno está en su propósito y su sentido, realmente necesita mucho menos y es mucho mejor persona, es mucho más amable, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en esa tensión que estamos para cubrir todas esas necesidades crecientes sociales, emocionales, pues estamos haciendo lo que sea. Y como son necesidades al final, porque yo al final me tengo que comprar la televisión de plasma y en estos casos, porque si no en mi casa me matan ya, o sea, puedes aguantar un tiempo, pero ya no puede ser, o sea, es que te la tienes que comprar, ¿no? Entonces, como son necesidades, pues la gente mordemos por satisfacer nuestras necesidades, como ocurría con la comida cuando éramos más primitivos, ¿no? Simplemente que como esto es una conversación, un inicio, pues bueno, por supuesto, si queréis hacer alguna pregunta, pues estoy encantado. Pero también que empecemos a hablar de esto, que compréis todos los libros, los leáis, los regaléis en vuestras empresas, todas esas cosas, los mováis en las redes sociales, hay un hashtag por ahí bueno, y ayudar a generar esta conversación social que iremos poniendo una semillita, una pildorita para contribuir a mejorar el mundo y además venderemos libros, ¿no? O sea que muchísimas gracias. El título es un título llamativo que tenga connotaciones de las cosas de las que se está hablando. Básicamente el libro dice: el contrato social se ha muerto, como os he contado, no existe, hay que hacer uno nuevo, y el peso de todo ese lío financiero. Hablo bastante de los bitcoins, pero no tratando vamos a decir, de explicar el funcionamiento del bitcoin, sino de decir, cuidadito, porque lo que es el dinero es una convención, y alguien es rico porque tiene un apunte contable que le dice que tiene no sé cuánto, más o menos, en la medida que el resto del mundo se lo reconozca, seguirá siendo rico. El día que no, y que lo que mole sean los bitcoins, pues, o sea, quiere decir que hay los juegos. Por eso la deuda, yo creo que la deuda nunca es un problema. El problema es los acreedores, cómo van a convivir con que no se les pague, que es distinto. Pero vamos. Sí, pues nada, si no tenéis más preguntas, yo voy a quedar un poco, si alguien quiere que me firme algún libro. Oye, una cosa que no os he dicho al principio y era mi intención, la verdad es que no os he podido saludar a todos de momento. Me encantará saludaros porque de verdad me hace muchísima ilusión todos y cada uno de los que habéis venido. Y alguno que he visto por ahí que no me podía acercar a saludarles, pero de verdad que os saludo ahora, o si no, daros por saludados. Pero